Muy buenos días, tardes y noches, yo soy Banks y bienvenidos a Aderezo para el Seso. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los tipos de inteligencia y específicamente sobre la inteligencia naturalista. Vaya, esta inteligencia es una muy curiosa. Cuando empecé a leer sobre ella me llamó mucho la atención porque es algo extraño explicar. Realmente cómo explicas bien qué es la inteligencia naturalista. O sea, realmente no es nada más que el simple hecho de... Bueno, hay diferentes formas en las que esta se manifiesta. Una de ellas es que hay gente que se siente muy conectada, ¿no?, con la naturaleza, que se siente muy conectada con eventos relacionados a la naturaleza. Y simplemente el mostrar interés por cosas relacionadas a la naturaleza, por eventos naturales, por diferentes especies de plantas o de árboles. Ese tipo de cosas ya muestran cierta inteligencia naturalista. Cosa que yo no sabía. Esta es una de las inteligencias más extrañas, yo creo. Siento que más que nada hoy en día, en esos tiempos, con la conciencia que hemos empezado a tomar sobre el impacto que podemos tener en el medio ambiente, en los animales, en los bosques, en todo lo que está pasando, porque aparte ha habido muchos incendios muy graves y catastróficos recientemente, los cuales nos han ayudado a despertar y darnos cuenta de que realmente estamos haciendo más daño del que pensamos. Todo ese tipo de cosas, ¿no? El estar muy enterados, sentirnos más conectados con eso, ha hecho que más gente esté tomando conciencia y esté desarrollando una inteligencia naturalista más, más que antes. Bueno, la verdad es lo que pienso. Tal vez también se puede hacer el argumento de que antes, cuando había menos tecnología, había más gente conectada también de cierta forma. Pero, no sé, yo siento que al menos hemos agarrado más conciencia del impacto que tenemos. O sea, no solo decir, qué bonito es el ambiente, ¿no? Qué bonitos son los árboles, qué bonitas son las flores. También es agarrar cierta conciencia, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el paisaje de la ciudad, que a veces pasa aquí en Monterrey, Nuevo León, que, bueno, vemos paisajes muy bonitos porque tenemos una montañota en forma de silla de montar. Pero de pronto ese paisaje está cubierto en smog y se ve terrible. Es terrible ver tanta contaminación en la ciudad. Es algo bastante feo. Y de vez en cuando hay gente que sube fotos al respecto, que comenta precisamente que toda la contaminación que amaneció hoy sobre el cerro, ¿no?, que es causado en parte por las pedreras y todas las fábricas que han estado operando pues con muy poca regulación realmente, que es algo que se está trabajando bastante en la ciudad. Pero sí, también pudimos ver un respiro, ¿no? Con esto de la situación de la pandemia, pues también pudo haber un respiro. Y creo que he visto hace poco que de hecho hubo una baja del calentamiento global, gracias a que por lo menos unos tiempos, unas semanas al menos, el mundo realmente pues dejó de salir, se detuvo al menos por un tiempo. Ahorita ya está regresando mucho a la normalidad, pero pues sí se detuvo un tiempo y eso ayudó bastante también a reducir mucho las emisiones de los carros y de las fábricas, y todo eso realmente ayudó bastante. Y pues es bueno que tenemos más esta conciencia. Yo la verdad nunca he sido una persona que sabe mucho de naturaleza, y cuando empecé a ver sobre esta inteligencia, una de las primeras cosas que pensaba es, o sea, ¿quién sabe de tanto de estas cosas, no? O sea, conozco mucha gente a la que le gustan las plantas. Mi madre, por ejemplo, es muy fanática de las plantas, le encanta estar cuidando plantas y conseguir nuevas especies, y yo conozco un poco, hay unas plantas aromáticas que me gustan un poco. Pero realmente no soy ningún experto en cuidar, ni cultivar, ni clasificar especies de plantas. Supongo que una de las cosas más cercanas a inteligencia naturalista que tengo es que desde hace tiempo aprendí más o menos a leer el cielo, y bueno, no es completamente preciso, pero al menos sé decir si va a ser frío o si va a ser calor en la noche por ver las nubes. Porque bueno, aquí en Monterrey pues tenemos un clima prácticamente desértico, realmente es medio desértico acá, y así como en los desiertos, que en las noches hace mucho frío porque está completamente despejado el cielo, pues bueno, yo empecé a hacer esa conexión de que si en el día estaba haciendo mucho calor y no había nubes, decía, bueno, en la noche todo ese calor se va a ir y va a empezar a hacer un poquito más de frío, al menos va a estar fresco. Pero si hay nubes, o sea, hasta si está haciendo calor y hay nubes, pues sabía que el calor se iba a quedar dentro. Entonces
Eso es una de esas cosas que me empecé a asimilar, entonces me daba cuenta de si iba a estar haciendo cada una noche o no por ese tipo de cosas. Son cosas un poquito extrañas, que algunos pueden sonar medio absurdas, pero me pasó, caminaba mucho, veía las nubes y empecé a relacionar ese tipo de cosas. Sé que hay gente que sabe leer las cosas un poquito más, ¿no? Señales de si realmente va a llover o si solo está nublado, o sea, ese tipo de cosas, que son cosas que a veces uno va agarrando y pues todo eso es parte de la inteligencia naturalista a final de cuentas, porque es una inteligencia bastante peculiar. Como decía, pues tiene que ver con clasificar plantas, saber distinguir especies, pero más que todo eso, más que saber, esa parte de tener un interés, es tal vez sentir una conexión de que hey, esto realmente me gusta, porque eso, así como todas las inteligencias, uno de los requisitos es pues que haya interés, ¿no? Para esta realmente es algo que pues necesitas investigar, tener mucho interés, y no es tan común que venga solo naturalmente, pero pues también la parte que puede venir natural es más que nada sentir la conexión con la naturaleza, que sientas que realmente hay una parte de ti, ¿no? Que te está llamando, que tal vez te gusta, no sé, ir a... Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, Chipinque. Mucha gente a la que le gusta ir a correr por ahí, a caminar por ahí. Y ese tipo de cosas que realmente te gusta estar a la intemperie o acampar. Ese tipo de cosas son actividades que se relacionan también con gente que tiene inteligencia naturalista. Porque pues tiene que ver con eso, con sentirse mucho más cómodo estando en la naturaleza, que te interesen los árboles, entender los diferentes tipos de árboles, cómo crecen, el color. O sea, hay muchas cosas así que a veces no nos ponemos a pensar. Que también a veces, pues, a mí lo que me ha pasado recientemente es aprender a ser un poquito más agradecido con cosas sencillas. Cuando empecé a tomar más fotos del cielo, empecé a apreciar mucho las nubes. Realmente yo soy muy fan de las nubes, más que nada cuando hay informaciones curiosas. Me gusta mucho ver las nubes y los colores que se proyectan en el cielo y en las nubes, es algo que aprecio mucho. Pero también aprendí mucho a apreciar, al menos aquí en mi ciudad, en Monterrey. Pues tenemos, como les decía, ese cerrote, el Cerro de la Silla, que es llamado así porque tiene forma de silla de montar. Y es una cosa que yo no he apreciado mucho, o sea, realmente de muchas partes, de muchos techos, de muchos ángulos puedes llegar a verlo y ves montañas y paisajes muy bellos. Que pues no hay en otros lados. Y yo realmente empecé a apreciar esa montañota, ese cerro que tenemos cuando estaba en Fundidora. Y en Fundidora también se puede ver el cerro. Y estaba con unos amigos de una amiga. Ellos son ingleses, entonces vino aquí por primera vez y estaban fascinados. Decían que wow, o sea, me decían allá en Londres no tenemos, en Inglaterra, perdón, no tenemos cerros, no tenemos montañas, sino es este tipo de paisajes. Entonces se le hacía tan extraño. Me acuerdo que los veía tomando foto y foto y foto, y casi parecía que estaban nada más tomando la misma foto una y otra vez y que querían hacer un GIF. O sea, estaban obsesivamente tomando fotos de lo que para mí parecía el mismo paisaje. Y me sorprendió y pues me puse a verlo con ellos y me puse a pensar, wow, o sea, realmente sí, o sea, sí tenemos paisajes muy bonitos. Y todos los días es diferente, todos los días hay una iluminación diferente, puedes encontrar un ángulo diferente dependiendo de dónde estés. Y es algo que no apreciaba en ese momento. Y más recientemente he aprendido a apreciar un poco más el tener ese tipo de vistas, ese tipo de paisaje. Y pues también me hace más consciente de querer cuidarlo, porque también hay varios problemas aquí que... pues precisamente como vivimos entre montañas en esta ciudad, pues hay mucha deforestación. Realmente muchas de las reservas naturales están siendo taladas y pues están construyendo casas y cabañas y muchos centros comerciales porque está habiendo mucha industrialización últimamente, lo cual de cierta forma es bueno, pero realmente se me hace una tristeza y una pena que estemos perdiendo los bellos paisajes y la naturaleza que tenemos aquí. Es algo que estoy apreciando y que pues quiero poder conservar realmente. No me gustaría que se desapareciera todo lo bello natural que tenemos aquí. Sí hay muchas cosas bellas aquí que apreciar. Y pues bueno, son las cosas que también los invito a todos ahorita. Es pues apreciar el ambiente que tengan cerca. Pues si tienen alguna reserva natural, y tienen paisajes bellos, y tienen montañas. Eso es una cosa muy bonita, es poder apreciarlo. Porque son cosas muy sencillas que a veces se nos olvidan. Y hasta que nos vamos a otro lado y vemos que las cosas son muy diferentes. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo nunca me había puesto a pensar, es cierto, en Inglaterra no tienen ese tipo de paisajes, al menos no en todos lados.
tienen paisajes muy diferentes, pero pues ahí es ver montañas entre la ciudad, o sea, era algo muy fantástico. Y sí, a veces no apreciamos porque lo tenemos muy a la mano, lo tenemos todos los días, pero a veces hay que dejarnos maravillar por eso, a veces hay que dejarnos sorprender por lo que ya conocemos, hay que volver a apreciar o volver a aprender a apreciar las cosas sencillas, ¿no? Cosas que ni siquiera nos ponemos a pensar de que es cierto. O sea, si me voy a otro estado tal vez, o me voy a otro país, tal vez no voy a tener el mismo paisaje, tal vez no voy a tener estas montañas tan bellas que tengo aquí, tal vez no voy a tener estos árboles, tal vez no voy a tener, pues sí, o sea, lo que sea, el clima, el paisaje, apreciar ese tipo de cosas de la naturaleza es algo que pues se escucha muy sencillo, la verdad. Suena algo muy sencillo, hasta puede sonar infantil para algunas personas, pero yo realmente creo que es importante a veces apreciar eso, apreciar la naturaleza. Y pues fueron las cosas que más me quedé al momento de estar investigando sobre la inteligencia naturalista. Para esta entrevista pude entrevistar a una amiga que ya está estudiando desarrollo sustentable en el Tecnológico de Monterrey. Y fue una entrevista muy interesante. Fue muy agradable para mí, la verdad, porque es una persona bastante amistosa. Es una persona bastante espontánea. Entonces la entrevista fue la primera entrevista muy informal que tuve. O sea, realmente creo que hasta nos desviamos un poco del tema, pero lo disfruté mucho y hablamos de pues, cosas relacionadas a final de cuentas a la naturaleza, al deporte, a caminar, a pues apreciar los paisajes. Hablamos de ese tipo de cosas, aunque hasta hablamos de otras cosas. Fue una entrevista muy curiosa, pero la disfruté muchísimo porque es una persona muy alegre, muy espontánea, muy risueña, muy... no sé cómo escribir más que... Sí, pues, alegre y... sí, o sea, una personalidad que es muy agradable, es muy... Sí, muy risueña. Ay, no sé cómo más describirlo. Pero sí, fue una entrevista muy poco convencional, pero me gustó mucho. Y pues sí quiero invitarlos a todos a escuchar esa entrevista. Siento que aprenden mucho. Hablamos también sobre pues la cultura de no tirar basura, del zero waste que le llaman. Y todo eso, es mucho sobre hacer conciencia realmente. Y pues sí, no tengo mucho que decir realmente sobre esa inteligencia. Es una inteligencia que realmente, al menos para mí, y como la he ido entendiendo, se trata mucho de conciencia, ¿no? Entonces es lo que les quiero dejar ahorita, pues eso, que sean más conscientes de el ambiente que los rodea, de las áreas verdes que tengan cerca, de apreciarlo, y especialmente ahorita en estos momentos en los que pues es tan complicado y tenemos que guardar distancia. Bueno, aún en estos momentos yo creo que podemos tal vez salir a un parque cercano y apreciar los árboles que estén bien podado, el pasto, pues sí, interesarnos un poquito por ese tipo de cosas y apreciarlo, porque al final de cuentas los árboles, la naturaleza son lo que nos da oxígeno, nos da vida, y definitivamente apreciarlo, tal vez si se puede hasta estar en contra de que se esté acabando con las áreas verdes, que son muy importantes, especialmente en las ciudades muy pobladas, para reducir la contaminación. Entonces sí, vamos a apreciar las zonas naturales que tengamos cerca. Y sí, pues los invito a que si sienten alguna conexión con la naturaleza, pues nos comenten, nos digan sus experiencias con la inteligencia naturalista, si ustedes dan algún dato sobre cómo leer el cielo tal vez, si saben algo sobre la cultura Zero Waste. Y pues sí, que nos comenten tal vez sobre cuál es su espacio tal vez natural o boscoso de preferencia, el que más les gusta, uno que tengan cerca, que les guste, puede ser un parque, pero sí, uno que aprecien. Pero bueno, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Aderezo para el Seso. Ya saben que a mí me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook como Banks Ampersand y en Twitter como @Banks_Ampersand. Y pues todos los miércoles aquí en Prensa Acuario en Facebook, solo Prensa Acuario, y en YouTube es Prensa Acuario TV. Entonces ya saben, síganos para que no se pierdan la entrevista, que es una muy divertida. Yo sé que se van a divertir bastante porque yo la disfruté mucho. Y bueno, yo me despido no sin antes recordarles que todo se disfruta mejor con un buen aderezo, y el mejor aderezo es el aderezo para el seso. Bye.